Buenos días, mi nombre es Nicolás Delgado y hoy les voy a presentar mi complementaria de castellano. Para esta hice una entrevista de 10 preguntas, las cuales se las voy a aplicar a mi papá. Bueno, primera pregunta, ¿qué sabes o piensas sobre el COVID-19? Buenos días, Nicolás. Bueno, respecto al COVID-19 se han escuchado muchas cosas, tanto oficiales como extraoficiales. Considero que sí, efectivamente es un virus, que debemos resguardarnos y cumplir con la normatividad que han dado acerca de él, pero también considero que es un virus el cual se maneja de manera un poco exagerada a nivel mundial. En muchas ocasiones se ha visto comparado, digamos, con la influenza, como el COVID incluso tiene menor mortalidad que la influenza común. Por ello considero que, aun cuando debemos tener las medidas necesarias para protegernos de él, podría ser un poco más eh, flexible las normas respecto a la cuarentena. Bueno, segunda pregunta, ¿qué impacto personal le ha provocado esta cuarentena? Pues ha habido cosas positivas y negativas. Consideraría que a nivel personal han sido más las positivas que las negativas. Ha permitido que tengamos un mejor convivir con la familia, un disfrute de estar en casa. También pues obviamente a nivel económico nos ha impactado un poco, pero creo que en términos generales ha sido más lo positivo que lo negativo. Ok, tercera pregunta, ¿cuáles son sus métodos para tratar de llevar la vida lo más normal posible en estos tiempos de cuarentena? Lo primero, mantener un horario. Tener un horario de levantada, un horario para el trabajo, mantener también la disciplina en cuanto a deporte y, y pues evidentemente haciendo las adecuaciones necesarias, pero intentar llevar el día a día como era anteriormente de la cuarentena. Ok, cuarta pregunta, ¿cuáles son sus expectativas para la cuarentena? Creo que es una época no solamente para aprovechar y hacer cosas que uno generalmente iba aplazando y aplazando y aplazando, por ejemplo, en el caso del hogar, arreglos y cosas por el estilo, lectura de libros que estaban atrasadas, sino también aprovechar lo que dije en la pregunta anterior, el mejorar la relación familiar, el dialogar más. Creo que la cuarentena nos puede brindar un momento muy, muy bueno para aprovechar en familia y en temas personales atrasados. Ok, quinta pregunta, ¿cuáles son sus expectativas sobre el COVID-19? Pues yo considero que eh, lo que todos estamos esperando, que llegue a un punto en el cual llegue a la curva máxima y comience a bajar. Eh, Como dije antes, no creo que sea un virus tan agresivo como lo pintan en muchos sitios, pero sí sería importante lograr que llegue a su punto máximo y comience ya el descenso para poder tener como mayor tranquilidad a nivel social. Creo que hay mucha gente que está demasiado asustada y en mi concepto la mayor pandemia no es el virus en sí, sino el miedo. De acuerdo. Sexta pregunta, ¿cómo manejas tus emociones en estos tiempos? Creo que ha sido bastante fácil, digamos, las emociones con el corre-corre diario del trabajo hacía que uno se concentrara en cosas más superfluas, estando en cuarentena en la casa, aun cuando sigue habiendo algunos afanes y algunos momentos de estrés con respecto al trabajo o a situaciones familiares, considero que la parte emocional se ha visto afectada positivamente. Obviamente, cada persona tiene su propia experiencia al respecto, pero en el caso de nuestro hogar, las emociones han sido impactadas positivamente, manejamos un poco mejor el tiempo y considero que ha sido un momento también, una época también para reencontrarnos como personas. De acuerdo. Séptima pregunta, ¿qué piensas acerca de la economía en estos tiempos y cuando se acabe la cuarentena? Esa es la parte más grave. Considero que lo que más ha impactado a nivel mundial es la parte económica. Cuando termine la cuarentena, quién sabe cuándo sea, considero que a poco se irá recuperando como la actividad económica en algunos países,
pero definitivamente el impacto va a ser muy fuerte. Me preocupa mucho, sobre todo la macroeconomía, por supuesto, se ha visto impactada, pero la microeconomía, las familias que han tenido que abandonar sus trabajos por esta situación, son las personas que más me preocupan. Esas personas cuando se levante la cuarentena van a salir y muchos van a encontrarse ya sin trabajo, otros habrán quebrado sus negocios. Creo que la microeconomía va a ser la más afectada y esperemos que no, pero pues socialmente tendremos que pasar un muy buen tiempo esperando a volvernos a equilibrar. Ok, octava pregunta. ¿Qué opinas acerca de la virtualización de los colegios? Considero que ha sido una experiencia muy positiva. Eh, Creo, hay dos cosas. La parte positiva es que se ha logrado que los muchachos, los colegios, los profesores logren tener una disciplina que ignorábamos que se tenía. Muy pocas personas antes manejaban el tema del homeschooling, no nos tocó a todos casi de manera obligatoria. Pero la parte que impacta la virtualización de los colegios de manera negativa es la socialización. Considero que la parte de socialización es fundamental, fundamental para todo ser humano. Y aun cuando veo con buenos ojos la virtualización, considero que en la medida de lo posible que se volviera una cosa mixta, que hubiera una parte virtual y una parte de presencial, sería la óptima para poder avanzar mejor como colegios y como sociedad. Ok, novena pregunta. ¿Cree que las decisiones del presidente son acertadas sobre el pueblo colombiano? En términos generales creo que sí. El presidente ha tenido demasiada presión de diferentes sectores. Obviamente la prioridad es la salud del pueblo colombiano, pero también hay que tener en cuenta que no puede dejar caer la economía. Considero que a pesar de las presiones que ha tenido de lado y lado, el presidente ha tomado unas decisiones acertadas. Esperemos que él siga por ese camino una vez se levante la cuarentena. Y última pregunta. ¿Piensa que el regreso de las personas a las calles, o sea, el fin de la cuarentena, este 25 de mayo es una buena decisión? Creo que sí. Es necesario tomar medidas, tomar medidas que nos lleven a mantener un autocuidado positivo, pero considero que a nivel económico es insostenible más la cuarentena. Es necesario que volvamos a reactivar la economía, a reactivar las actividades de todas las personas, pero tomando las medidas necesarias para prevención del contagio. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta fue mi complementaria.